Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les cuento que vamos a hablar de la caída de Perón. La última clase habíamos estado hablando de una serie de problemas económicos que atravesó Juan Domingo Perón. La estructura económica, sí, que había sostenido su primer mandato, había empezado a quebrar. Las reservas de dinero se habían agotado. Y el sector agropecuario había entrado en crisis producto de una fuerte sequía, ¿sí? Y de la baja de los productos internacionales. También se había denunciado al IAPI porque desviaba sumas de dineros importantes que tenía que recibir el campo, ¿sí? Pero bueno, fue desviado justamente para el gasto social y la industria. Los productores dejaron de invertir justamente en sus tierras y redujeron la producción rural. Pero además el peronismo se planteó un plan, ¿sí?, de ajuste en su segundo plan quinquenal. Congeló los salarios e intentó reducir el consumo de carne y de cereales de los sectores populares para después poder exportar esa carne, ¿sí?, hacia el mundo. Como se necesitaba dinero, divisas, para comprar justamente en el exterior combustible, máquinas y repuestos que eran necesarios para la industria local. Este plan de ajuste de la segunda presidencia logró reducir la inflación, ¿sí? La producción agropecuaria aumentó, mejoró entre 1952 y 1953 y se superó así la crisis. Pero el sindicalismo, digamos, que ya había colaborado aguantando, sobre todo los trabajadores, la reducción de los sueldos, empezó a recurrir a huelgas justamente para lograr nuevas mejoras salariales. Paralelamente, la relación de la iglesia empezó, que antes era muy cordial, empezó a romperse también. El peronismo sancionó una ley de divorcio que permitía a aquellas personas que se habían divorciado volver a casarse, pero eliminó por otro lado la enseñanza religiosa de las escuelas y junto con los aportes a los colegios privados confesionales. El choque de la iglesia hizo que ciertos sectores nacionalistas del ejército retomaran la idea de levantarse y muchos opositores, incluso no religiosos, usaron este enfrentamiento para sumar fuerzas contra el peronismo. De esta manera se consolidó un movimiento político, ¿sí?, que aunaba, mejor dicho, se consolidó un movimiento, ¿sí?, contra el gobierno que justamente aunaba partes de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, intelectuales y estudiantes universitarios. También partidos políticos opositores y gran parte de la clase media y de la burguesía industrial y agropecuaria. El 16 de junio de 1955, aviones de la Fuerza Armada, ¿sí?, bombardearon la Plaza de Mayo, con el objetivo de matar a Perón como fuera necesario. Este ataque causó más de 1000 víctimas y 300 muertos. La violencia contra la población civil desató una oleada de revancha que fue alentada por el gobierno. Entonces, durante la noche, se incendiaron locales partidarios de la oposición, iglesias católicas fueron saqueadas, incendiadas. Por ejemplo, la catedral, la iglesia de San Francisco, de San Ignacio, de Santo Domingo, etc. Perón, que al principio lanzó discursos exaltados contra la oposición, optó después por tener una actitud más conciliadora. Es decir, alejó a los funcionarios más criticados por los opositores y a esto les permitió hablar abiertamente por radio. Pero los antiperonistas querían el alejamiento definitivo de Perón para iniciar una nueva etapa.